Cordial saludo. Mi nombre Eduard Heidegger González Rodríguez. Pertenezco al grupo 256 de la asignatura Antropología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mi código 71729-158. A continuación, daré una exposición sobre cultura, un concepto antropológico. Antes de referirnos al concepto de cultura, es necesario definir qué es sociedad. Esta la podemos definir como un agregado de individuos que están unidos por principios y objetivos comunes, actuando en conjunto para alcanzar estas metas, manteniendo relaciones interpersonales. El concepto de cultura es un concepto muy amplio, tiene muchas definiciones y de acuerdo pues a las áreas del conocimiento, y también ha sufrido transformaciones debido al enfoque de dos grupos antropológicos como son los materialistas y los mentalistas. Los primeros, los materialistas, han definido el término cultura como un tipo de conducta característica de la especie humana que se adquiría por aprendizaje y se transmitía de un individuo o un grupo o a una generación a los otros a través de la herencia. Los mentalistas consideran la cultura como una abstracción, es decir, una serie de reglas o normas dadas para el comportamiento y la fabricación de objetos materiales. Podemos decir que o definir la cultura como un conjunto de comportamientos, prácticas, símbolos aprendidos en el seno de la sociedad, que son transmitidos de generación en generación. Incluye aspectos como lo que sabemos, lo que creemos, lo que nos parece bueno o malo, la perspectiva de estética, las costumbres y hábitos. Aspectos que son compartidos como individuos en un grupo humano, es decir, en la sociedad. Encontré esta definición que me pareció muy adecuada de Edward Taylor en 1981, que define cultura como todo complejo que incluye conocimiento, creencias, arte, moral, derecho, costumbre y cualquier otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. Cabe recordar que la cultura es simbólica y al ser simbólica incluye todas las expresiones artísticas. Bueno, surge una pregunta y es ¿cuál es la utilidad del concepto de cultura? La cultura nos permite entender al ser humano desde su esencia, sus acciones, a qué se deben, sus comportamientos, la interacción compleja con el resto de individuos dentro de la sociedad. Además, este concepto de cultura proporciona una ayuda útil que facilita predecir la conducta de los miembros de una sociedad. Para entender la cultura debemos entender el término enculturación. ¿Qué es la enculturación? Es el aprendizaje de la cultura. Esta se da desde la niñez, pues en la niñez se puede incorporar estos conceptos de manera más fácil y son más duraderos. Es un aprendizaje inconsciente, es una forma como los jóvenes adquieren los conocimientos sociales y los modos de comportamientos que tienen los mayores para adaptarse a la sociedad. Por otro lado, miramos el concepto de relativismo cultural, que no es más que el hecho de que unas culturas tengan rasgos parecidos con otras, pero sin perder, digamos, el sentido original de cada una. Por eso se dice que cada cultura es única y debe de ser explicada desde sus principios y términos particulares. Por ejemplo, tenemos que considerar que es incorrecto que las personas se encuentren desnudas en la vía pública, pero consideramos que eso es normal en otras culturas en que la vestimenta que se utiliza cubre menos partes del cuerpo. O considerar que es incorrecto que en nuestra sociedad una persona tenga más de un esposo, pero aceptarlo en otras culturas en que la poligamia es una práctica aceptada. Y por último tenemos el
concepto de etnocentrismo, que no es más que digamos, la tendencia que tienen algunos grupos culturales que dan como válidos sus costumbres, pensamientos y traducciones, y son el parámetro para evaluar otros comportamientos culturales. Como ejemplo, pues tenemos el yihad, que es la guerra santa, grupos radicales islámicos que en el 2000 hicieron pues un ataque contra el occidente. Estos fanáticos pretendían aplicar su código religioso al mundo entero. Muchas gracias por su atención.